Muy buenos días. Gracias, amigas, amigos, por acompañarnos como cada 15 días, el lunes, en este tu espacio, Enfoque Femenino. Gracias por ser parte de la familia Census. Soy tu amiga y servidora, Adami Corro. Hoy vamos a hablar sobre el tema cómo aplicar la inteligencia emocional en mi vida diaria. Siempre que estamos viviendo situaciones complejas, ambiguas, complicadas, crisis, cualquier momento en nuestra vida es importante para preguntarnos, ahora que estoy en estas situaciones, ¿cómo gestiono, cómo manejo mi estrés, mis emociones? Tal pareciera que cuando estamos en momentos de mucha tensión, empezamos a tener problemas con nuestro entorno y aún peor, con nosotras o con nosotros mismos. Es por eso que te quiero compartir este tema que sé que te va a ayudar a entender. Sé que en poco tiempo pues no te puedo dar una sesión, una clase, un taller completo, pero sí te quiero dar puntos muy específicos y algunas herramientas para que vayas comprendiendo cómo gestionar estas emociones. Y bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la inteligencia emocional? Para Daniel Goleman, quienes muchos consideran el padre de la inteligencia emocional, nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos. Es también la capacidad de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Cuando yo sé gestionar, manejar, controlar mis emociones, entonces puedo impactar de manera positiva en mi entorno. Siempre hay alguien que se estresa, que se altera, que grita, y cuando eso pasa, si nosotros no estamos fuertemente en mi emoción, entonces voy a, a tomar el enojo, el estrés, la preocupación de la otra persona y entonces se hace una crisis colectiva o una crisis en pareja o una crisis en el entorno en que tenemos y esto va a llevarnos a tener relaciones bastante complejas. Y no solamente hablo en familia, hablo también en relaciones de trabajo, el entorno, de la vida diaria, en la calle, en donde vamos. Si tengo tantas cosas aquí adentro que todavía no he sanado o tengo un mal día, estoy más sensible, tengo más coraje, los sentimientos a flor de piel y me puedo contaminar con algún comentario, con alguna mala interpretación que yo haga de algo que me diga, pero como estoy tan molesta, puedo explotar en algún momento. ¿Cómo puedo, cómo hago para gestionar mis emociones? Primero debemos entender y comprender qué es lo que siento. Siento enojo, coraje, preocupación, angustia, ternura, alegría. ¿Qué siento? Podemos llegar a confundir estos sentimientos. Puede ser que en este momento no sé identificar si estoy enojada o estoy con un resentimiento o tengo una preocupación tan grande o puedo estar preocupada o puedo estar ansiosa y no puedo identificar correctamente qué es lo que siento. Así que primero, número uno, tener en claro qué siento, qué emoción es la que prevalece en mí en este momento, porque las podemos confundir. Son muchas emociones. En realidad, siempre aquí como programadora neurolingüística te he dicho, existen solamente dos, el amor y el miedo. Y de ahí se derivan las demás, que son muchísimas. Pero si no identificamos cuál es lo que estoy sintiendo en este momento o cuántas emociones en mi ser estoy sintiendo, va a ser un poco confuso. Así que aprendamos a identificar cuál es la emoción que en este momento o en el momento en que estoy sintiéndome nerviosa,
preocupada. Esa es exactamente la emoción que estoy sintiendo. Así que aprendamos a identificar. Otro punto importante es saber llegar a nuestras metas. Cuando no sabemos hacia dónde llegar, cualquier lugar es bueno. Por eso cuando van pasando los días, los meses, los años, podemos llegar a sentir que no hemos hecho nada en la vida, que no hemos avanzado, que no hemos planificado, y esto nos causa un gran problema emocional, porque tal pareciera que no nos sentimos que hemos avanzado y que no hemos sido útiles para nosotros mismos o el entorno. Siempre es importante que trabajemos en nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. Sí o sí lo tenemos que hacer. No hay opción porque esto nos canaliza. Y cuando estamos con enfoque, vamos hacia ese punto y dejamos de tener tantos distractores que nos pueden causar muchas emociones que a la larga o al corto plazo nos pueden afectar. También es importante ser positivo pese a los contratiempos. Estamos viviendo situaciones de todo tipo, ambientales, económicas, familiares, de todo tipo. Y entonces, cuando nosotros tenemos una forma fuerte de gestionar estas emociones, pese a los contratiempos, siempre buscamos el lado positivo. Y también hay que controlar las emociones que nos perturban. Puedo estar muy preocupada, enojada, molesta, angustiada. Recuerda que todas las emociones nos afectan en el cuerpo. Así que es importante aprender a tener este control. Y aquí entra una balanza entre lo que estoy viviendo y es triste, preocupante, y mi parte positiva en contrarrestarlas. Tampoco me puedo ir ser tan positiva porque entonces puedo perder la realidad y empieza mi imaginación a volar y me salgo de lo que es real. Pues un equilibrio, ni tan positiva ni tan negativa. Hay que entrar en el punto exacto para poder ver la realidad. Claro que siempre cuando tú te enfocas más en esa positividad, ves las cosas donde tienes más oportunidades, bueno, siempre es más recomendable. La naturaleza de las emociones, vamos a conocerlas. Todas las emociones son buenas, todas las emociones llegan a nosotros porque somos humanos y nos dan la oportunidad de conocernos mejor. Pero los extremos de las emociones, todo extremo puede en no ser tan positivo. Vamos a reconocer que el miedo no es malo, el miedo nos pone alerta. Siempre estamos teniendo esa comprensión de ese miedo para la supervivencia. Así que el miedo es bueno en cierto modo porque nos alerta, nos salva la vida, nos pone en modo supervivencia y estamos alerta, atentos. Pero ya cuando es extremo el miedo, nos lleva al pánico. Y cuando estamos en pánico, pues ya no hacemos nada, no pensamos con claridad, nos podemos alejar del mundo, en nuestro propio mundo, y no resolvemos las cosas. El amor es lo que nos vincula, los amigos, la pareja, lo que nosotros amamos, lo que nos impulsa a seguir adelante, pero también el amor en extremo nos lleva a los apegos, y esto no es bueno. La tristeza nos da conocimiento de nosotros mismos. Es un estado que no nos gustaría estar todo el tiempo en esta situación de tristeza, pero es inevitable. Todos podemos pasar en estos estados. El problema es que cuando ya es demasiado, nos puede llevar hasta una depresión. En un estado normal nos lleva al autoconocimiento, conocemos más de nosotros, entramos en esta introspección y buscamos situaciones que nos han fortalecido, situaciones que podemos cambiar. Así que estos estados de tristeza, veámoslo como un acercamiento al autoconocimiento y salir pronto de ello y no quedarnos
más adelante, porque nos lleva a una depresión. El enojo no es malo, el enojo nos lleva a poner límites. La alegría nos gusta disfrutar de los momentos, del momento presente, de todo lo que vivimos. ¿A quién no nos gusta estar alegres? Porque además eso nos ayuda mucho a nuestro cuerpo físico. Sin embargo, el extremo nos puede llevar a desbordar esa felicidad y luego podemos caer en peleas, en golpes con algunas personas porque se desborda. Todo tenemos que tenerlo como la balanza, en equilibrio. Las emociones nos hablan. Esto es muy importante, entender que cada vez que nuestro cuerpo nos manda un mensaje, debemos atenderlo. Si tenemos un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor de piernas, cualquier dolor que tengamos, o una alergia, o un tic nervioso, algo, o esa sensación de que tengo el hoyo en el estómago, o en el pecho, siento algo, es que la emoción nos está hablando, pero normalmente no le ponemos atención. Si es un dolor, tomamos una pastilla o nos ponemos la pomadita y sí se desvanecen esas emociones, perdón, ese dolor, pero no atendemos, no escuchamos a la emoción. Es importante que cuando tengamos esa molestia, parar todo lo que estamos haciendo, cerrar nuestros ojos para desconectarnos del exterior y ahora sí, pregúntale, así como estamos hablando en este momento, y pregúntale, emoción, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué estás apareciendo en este momento? ¿Por qué me estás mandando este dolor, este tic nervioso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres que yo sepa? Increíblemente vas a empezar a tener esas respuestas y es mejor atenderlas porque las emociones hay que atenderlas. No podemos dejarla a un lado. Las emociones nos dicen qué sentimos, qué pensamos, qué necesitamos, qué deseamos. Y aquí sería la pregunta, ¿qué pasa si no escucho esta información? ¿Qué pasa cuando las emociones no las escuchamos? Pues va a pasar que después, si no atendemos ese dolor, esa incomodidad, nos va a mandar una más fuerte y más fuerte, y después no entendemos ni qué pasa, vamos al médico y se complica todo. Así que desde ya escuchemos a nuestras emociones. También las emociones me indican cómo veo el entorno, el vaso, medio lleno o medio vacío. ¿Cómo estoy sintiendo esto y cómo lo observo, cómo lo percibo? Recuerda que cada uno de nosotros aquí en nuestra cabecita lo vemos de manera diferente. Cada ser humano ve una emoción y representa una emoción diferente. Para ti la tristeza puede que para mí sea diferente, que la alegría para ti signifique una cosa. Es como la felicidad. Todos tenemos una representación o interpretación de lo que es el amor, la alegría, la felicidad. Para todos es diferente. Por eso no podemos generalizar. Las emociones nos ayudan a relacionarnos mejor con las demás personas. Por eso insisto, conoce tus emociones, entra más en este tema, porque sobre todo en los últimos tiempos se habla de que nos enfermamos porque no sabemos controlar, manejar, gestionar, escuchar a nuestras emociones. Las emociones nos enferman, sí, y entonces también aquí las emociones nos sanan, por supuesto. Ve a una persona que está enferma, observa a esas personas que están enfermas, que de pronto tienen alguna cuestión que por un largo tiempo han tenido esa enfermedad, obsérvala sin juzgar y te vas a dar cuenta cómo habla, qué piensa, cómo se expresa, cómo es su entorno que ha creado y te das cuenta por qué está enferma la persona.
Y en cambio, cuando ves personas con un entusiasmo diferente, con un positivismo, personas activas que pese a una situación que están pasando física o emocional, salen adelante, buscan la manera, obsérvalas y te vas a dar cuenta cómo son diferentes cada uno de estas personas. Por eso, si esas emociones te enferman, por supuesto que podemos ayudar a sanar. Hay 5 puntos importantes de la inteligencia emocional. El primero es el autoconocimiento, conocerme a mí misma, conocerme qué me gusta, qué no me gusta, qué me da miedo, para qué soy más vulnerable, cómo puedo salir adelante en ciertas cosas. Cuando tú te conoces de pies a cabeza, cuando te conoces perfectamente, vas a tener un cambio muy fuerte en todo tu entorno. Fíjense que este tema del autoconocimiento nos da para mucho. Ya hemos hablado en programas específicamente del autoconocimiento. Yo quiero invitarte a que trabajes mucho en ti. Haz listas de tus valores actuales, de tus talentos, de las cosas que te gustan, de lo que no te gusta, de lo que quieres cambiar, de tus fortalezas, de tus debilidades. Haz tu foda personal. Busca la manera de conocerte perfectamente, porque no nos conocemos. Cuando nosotros empezamos a hacer estos trabajos internos del autoconocimiento, tristemente nos damos cuenta que hay cosas que no conocemos de nosotros mismos, nuestros límites, nuestros sueños, las capacidades que tenemos. Trabaja mucho en ti. ¿Cómo logramos este autoconocimiento? Tener una actitud autocrítica de nosotros mismos. No en el aspecto de destruirnos, eso jamás. Sencillamente, cuando sé que no tengo estas fortalezas, trabajar en ellas para mejorarlas. No destruirme porque no logro, porque no llego a mis objetivos. No, de eso no se trata. Saber qué estoy haciendo mal para corregirlo, para no volver atrás en eso y que eso que aprendimos, esos errores que tuvimos, ya los aprendimos, ahora salgamos adelante. También es importante conocer nuestros miedos. Cuando tú eres capaz de saber qué te limita, qué te paraliza, qué te da miedo, trabaja en ellos, trabájalos. Todo tiene una razón. Por alguna situación que viviste en el pasado, esos miedos se hacen presentes en nuestro día a día. Trabajémoslo. Sé que no es fácil, pero trabaja en esos miedos y ahora quita esos miedos y pon tus fortalezas. Hay que aprender a trabajar en nuestra autoestima. ¿Qué tanto valor te das a ti como ser humano? ¿Cuántas veces eres capaz de que tu autoestima te ayuda a ir hacia adelante? O esta poca autoestima te detiene, te paraliza y no avanzas. Hay que reconocer cómo nos afectan nuestros sentimientos. Tal vez tienes ahí un enojo, una preocupación de hace muchos años y cada vez que recuerdas ese evento o esa persona, sientes el entripado, el enojo y ahí te quedas y ya no avanzas. Hay que saber qué te afecta y sanarlo. Sé que no es un tema fácil, pero es importante y sobre todo necesario trabajar en ello para avanzar. Punto número 2 es el autocontrol. Es la capacidad para controlar nuestras emociones, de tranquilizarnos a nosotros mismos, tranquilizar la ansiedad, la tristeza, los miedos, todo esto que no podemos y que siento que se me va de las manos. ¿Cómo logro un autocontrol? Primero, confiar en nuestras decisiones, hacernos responsables de nuestro propio mundo, tomar una decisión, ser responsable y no culpar a los demás. No me salió porque tú no lo hiciste, porque tú no me apoyaste, porque tú no estuviste, y empezamos a echar culpas y culpas. Confía en tus decisiones. Por supuesto, prepárate, capacítate, estudia. Eso, aquello que quieres lograr, fortalécete para que cuando tomes esas decisiones tengas esta seguridad de que así va a salir
Bien, porque tienes la preparación para ello. También hay que reconocer nuestras responsabilidades. Cada decisión que tomo la tengo que asumir como una responsabilidad. Y si no sale bien, bueno, pues lo asumo, lo vuelvo a hacer, lo intento, porque ahora ya sé qué es lo que no debo hacer para que llegue a un buen fin. Hay que sentirnos libres de la ansiedad. La ansiedad, cuando nuestra mente empieza a pensar y a pensar y a pensar y a pensar tanto, casi la asfixiamos y nos sentimos que no podemos respirar y ahí entra la ansiedad. La ansiedad es uno de los males en esta época actual que nos causa muchos problemas físicos. Trabaja en tu ansiedad. Busca, medita, mindfulness es excelente, pero también el ejercicio físico. De nada sirve que solamente meditemos si no movemos nuestro cuerpo. Hay que compartirla, es lo que quede en la balanza, el cuerpo físico, el ejercicio y también la mente, la meditación. Hay que pensar antes de hablar. Sé esa persona que tiene ese control y la capacidad de que si sé que estoy enojada en este momento, no hablo. Salgo a caminar, respiro, tomo un vaso con agua, veo qué tengo que hacer, pero no hablo. Ya que yo me sienta tranquila, ahora sí puedo hablar porque esto nos puede traer muchos problemas fuertes. Hay que evitar juicios, dejemos de estar enjuiciando a los demás, criticando, viendo qué está mal puesto, deja que cada quien nos ocupemos de colocar nuestras cosas, tú coloca las tuyas, ponlas en orden. El punto número 3 es la automotivación. Esta es la capacidad para motivarnos a nosotros mismos. Significa no desanimarme cuando algo no sale bien, no dejar que alguien me diga no lo vas a lograr, esto es muy difícil, no desalentarme. Es ser capaz de ordenar mis emociones y ahora sí, cuando yo las acomodo, cuando yo las organizo, me conozco tanto y me empiezo a motivar. Empiezo a sentirme triste, preocupada, callo a mi diálogo interno y entra una emoción que me potencialice, que me ayude, que me empuje, que me suba. ¿Cómo logramos esta automotivación? Hay que tomar la iniciativa de hacer cosas, hay que innovar, no podemos quedarnos donde estamos porque entonces no vamos a avanzar. Hay que tener siempre una actitud optimista. Cuando hablo de tener una actitud optimista, yo te sugiero que hagas un alto en este momento y piensa, ¿hace cuántos días, semanas o años que me siento triste? O estoy con esa angustia o esta preocupación. Muchas veces el problema está aquí en nuestro cerebro. Tenemos que ir a un médico porque a lo mejor nos está haciendo falta algún nutriente, algo que ayude a nuestro cerebro a cambiar estos estados emocionales. Sí ayuda mucho el trabajo interior, pero también a veces es una cuestión médica. Entonces, si eso, ya tienes mucho tiempo en estos estados de tristeza, depresivos, de miedos, de angustia, mejor es tiempo de visitar a un médico. Hay que tener una mente positiva y sobre todo el compromiso con nosotros mismos. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué me ayuda? Cuando tenemos una meta o un objetivo, o ambas, la motivación es más grande porque sabemos que tenemos, que deseamos, que anhelamos llegar a ese lugar y es una motivación. El punto número 4 es la empatía, es el reconocimiento de las emociones ajenas, la habilidad de conocer y entender lo que sienten otras personas. Aprendamos a ser empáticos. Cuando vivimos en tiempos como los que estamos viviendo, la empatía es importantísima, primordial. ¿Cómo lo vamos a lograr? Escuchando, escuchando a los demás. Tenemos muchas personas del mal hábito de hablar, y cuando alguien habla, no pongo atención. Solamente importo yo y lo que siento y quiero que me escuche. No es por ahí. Tenemos que escuchar. El escuchar no significa que estés de acuerdo. Puedes no estar de acuerdo, sin embargo, el escuchar es algo que nos va a ayudar. Escucha, escúchate primero a ti. ¿Qué te dice esa emoción? Y escucha al exterior. Ve las necesidades del otro.
ve qué necesita. No solamente nos fijemos en nosotros, veamos el exterior. Y hay que ponernos en la situación de las otras personas. Antes de juzgar, criticar, hacer juicios, ponte, piénsalo, analízalo. Si yo estuviera viviendo tal situación, ¿qué sentiría? Y entonces vas a entender que la otra persona está viviendo por circunstancias muy complicadas. El punto número 5 es la sociabilidad. Es la capacidad de conocer los sentimientos de otros y ser capaz de manejar las emociones de los otros. Tal vez estamos con alguna persona triste, irritable, molesta, con miedos o demasiado alegre, todas las emociones. Y tenemos que aprender a estar con aquellas personas. Hay personas, como muchas veces hemos hablado, que en lugar de aportarnos, nos quitan. Decimos, ay, yo no sé qué me pasó, pero estoy con tal persona que me siento cansado, agotada. Sí, a veces estamos cerca de personas que nos desenergetizan porque tienen tantas cosas en mente que tal parece como si la energía nos las quitara. Bueno, aquí hay que trabajar mucho nuestra fortaleza y entender a las personas, ser sociables y también alejarnos muchas veces de personas que no nos aportan nada. Hay que saber que las normas de la buena conducta es parte de ser sociable, ser educados, buenos días, buenas tardes, un por favor y un gracias, que son las palabras mágicas, son parte de la buena conducta. Hay que ser amable, saludar a las personas, estar dispuesto a colaborar y trabajar en equipo, incluso en la familia, no solamente en las empresas, en los negocios. Hay que tener amistad y compromiso con los compañeros. Recuerden una frase que siempre desde niña la escuché: todos necesitamos de todos. Cuando menos pensamos, estamos requiriendo de alguien más. Y entonces, ¿qué pasa si estoy enojada con esa persona? Pues me va a ser mucho más difícil estar o obtener ayuda o ayudar a alguien más. Te quiero compartir ya por último una técnica, hay muchas, pero una técnica de liberación emocional que la puedes hacer en casa o en un espacio que tengas, te va a ayudar mucho. Cierra tus ojos cuando la vayas a hacer, tienes que cerrar tus ojos, analiza esa emoción que no quieres sentir. Por ejemplo, estoy sintiendo mucho enojo en este momento o ya tiene días, pero ¿qué te quiere decir ese enojo? Analízalo. ¿Por qué no quiero sentir este enojo? ¿Por qué no quiero sentirlo? Y escríbelo, escríbelo. ¿Qué sientes? ¿Qué me hace sentir? Y estoy incómoda, me dan ganas de golpear, me dan ganas de gritar. Escribe, escribe. ¿Qué sientes? Y también pregúntate, ¿de dónde crees que viene esa emoción? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De mi pasado? ¿Desde mi infancia? ¿De un problema que no he podido solucionar? Y analiza qué pasó previamente. Antes de que sintieras ese enojo, estoy hablando del enojo, pero es para todas las emociones. Antes de que pasara esto, ¿qué ocurrió? ¿Con quién hablé? ¿Qué me dijeron? ¿Qué escuché? ¿Qué dije? ¿Cuál crees que pueda o qué crees que pueda hacer en ti ese momento de enojo? ¿Te paraliza? ¿Te pone en estado de estrés? ¿Qué pasa? Y finalmente pregunta, ¿por qué te cuesta tanto escucharla, esa emoción? Pregúntale, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué me quieres decir? Amigas, muchas gracias, amigos, gracias por escucharnos, por acompañarnos. Gracias a quienes nos están acompañando en tu programa Enfoque Femenino. Déjanos todas tus preguntas, te las vamos a estar respondiendo y no me resta más que agradecerte. Soy tu amiga Adami Corro y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales donde compartimos temas que te van a ayudar a crecer día a día.